Buenas tardes, soy Nancy Flores y buenas tardes, doctora, buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Pues justamente para abordar este tema que tiene que ver con una denuncia que usted hizo ya hace algunas semanas, una denuncia pública ante la opinión pública en torno a diferentes situaciones de lo que podría configurar violencia política de género y violencia de género dentro de la propia universidad, por supuesto dentro del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y ahora amplía esta denuncia. Nos ha adelantado, doctora, que la Junta de Gobierno de la universidad lamentablemente también pudiera haber incurrido en esto. Si nos, por favor, nos hace una relatoría de lo que ha pasado y después pasamos con la parte jurídica. Pues sí, buenas tardes a todos. No sé qué tan amplia requiera la relatoría porque ha sido un año y medio de violencia continua, de golpeteo continuo. No sé qué tan resumido, qué tan amplio, pero bueno, voy a tratar de hacerlo breve. Digamos que la situación empezó cuando yo pues hice algunos cambios en el personal de confianza dentro de la administración del Instituto de Matemáticas. Todos estaban plenamente justificados. Muchos de ellos fueron a consecuencia de que todo tipo de sectores de la comunidad del instituto me solicitaban esas destituciones por diversos motivos que yo consideré graves, ¿no? Entonces tuve que hacer bastantes cambios por diferentes razones, motivos fuertes, a veces acoso de género, acoso laboral, trato indebido con los subalternos, trato grosero con los subalternos, incluso algunas personas me dijeron que sospechaban de malos manejos de los recursos. Tuve que hacer los cambios, desde luego yo no hubiera querido hacer los cambios, es más cómodo llegar, no cambiar nada, acomodarse y se acabó. Pero yo necesitaba hacer estos cambios si quería hacer la dirección que yo me había propuesto y a la que yo me había comprometido. Entonces tuve que hacer estos cambios, a raíz de eso empecé a sufrir agresiones al corto plazo. Uno de los investigadores que trabajaba en mi equipo, y él era el secretario técnico, y yo platicamos con el rector algunos cambios que queríamos hacer, nos dio el visto bueno, le parecieron interesantes. Entonces rector, doctor Enrique Graue, le pareció interesante nuestro proyecto porque queríamos unificar vinculación, divulgación, difusión, que son áreas que tradicionalmente han estado un poco descuidadas. O sea, no es que no existan, sino hay esfuerzos aislados, uno por acá y otro por allá. Pensamos que coordinando estos sectores y haciéndolos, procurando que trabajaran en equipo, podríamos tener mejores resultados. A raíz de esto, pues este secretario técnico se dedicó a hacer cabildeo entre la gente involucrada para que no lo vieran como una imposición. Entonces se hizo el cabildeo, prácticamente ya habíamos conseguido mucha aprobación, casi el 100% de aprobación de las personas que iban a estar involucradas en el cambio, pero una de esas personas no le pareció para nada el cambio, pero no lo manifestó. Simplemente este investigador se acercó a ella para pedirle una cita para platicar sobre esta posibilidad, y ella, en lugar de darle la cita, empezó a gritar grosería. Bueno, no puede decir groserías porque son decirnos corruptos, decirnos que estábamos, que teníamos acuerdos en lo oscurito con el rector, que éramos corruptos, que nos íbamos a topar con pared, a gritos. En el Instituto de Matemáticas, gran parte de la comunidad lo escuchó.
Incluso enfrente de la oficina de la dirección estaban presentando un examen unos chicos para concursar por una plaza en la biblioteca. Se tuvieron que encerrar porque los gritos eran de veras con mucho coraje, amenazándonos, ¿no? Acusándonos de corrupción, de que nos saltábamos las estructuras colegiadas de la universidad, cuando en ese momento yo no había tomado ni una sola decisión, mucho menos saltándome las estructuras colegiadas de la universidad. Entonces se puso así la situación, pues complicada, y pues yo sin más pensarlo decidí despedir a esta persona de su cargo, porque ella estaba al cargo de el sector de publicaciones. ¿Por qué hice eso? Porque a esta persona yo la conocía desde hace muchos años. No tenía amistad con ella, pero la conocía de muchos años. Incluso fue mi primera opción para invitarla a colaborar en mi equipo como secretaria académica. No aceptó. Su esposo, que también era conocido, él sí aceptó, y él en ese momento era el secretario académico. Entonces esta persona yo la conozco de muchos años, sé que estaba en un estado alterado. ¿En qué sentido? Que ella no es así. Su personalidad no es así. Claramente estaba sufriendo un estado alterado. Entonces, una persona que está sufriendo un estado alterado es impredecible. Y los estados alterados, pues, pueden repetir con una frecuencia impredecible también. Entonces, yo lo primero que pensé es en proteger a los empleados o investigadores o académicos, etcétera, que están bajo sus órdenes en el departamento de publicaciones. Entonces, de inmediato le pedí su renuncia, pensando en proteger a la gente que está subordinada bajo sus órdenes en el departamento de publicaciones. Entonces, a partir de ahí empezó una ola de correos descalificándome por haber tomado esta decisión. O sea, sí, sin darme derecho a hablar. Yo nomás veía que llegaban los correos descalificándome, que qué decisión, que qué arbitrariedad, que no sé qué. Yo no expliqué nada por no armar más lío. Creo que ese fue mi primer error. No salir a decir, pues, está pasando esto y es así la cosa, ¿no? Entonces, recibió toda la comunidad, porque ella denunció esto a toda la comunidad sin decir por qué yo la había destituido. Vino una serie de correos de apoyo hacia ella, llenándome a mí de descalificaciones, pues hasta que ya dije, no, ya, porque estaban a punto de meter una carta abierta. Y eran investigadores, normalmente gente muy prestigiosa. Entonces dije, aquí el prestigio de ellos y del IMATE se nos va a tierra si sacan esta carta abierta, porque yo voy a tener que salir a decir cómo fueron las cosas. Entonces ya saqué un comunicado dentro de la institución, del Instituto de Matemáticas, y pues ya se calmaron las cosas. Algunos de ellos se disculparon personalmente conmigo. Esto pasó y a raíz de eso también empecé pues a seguir sufriendo violencia, porque yo como directora pertenezco a la comisión, al consejo interno, donde se toman decisiones de promociones, definitividades, aprobar informes anuales, etcétera, ¿no? Entonces, entre otras cosas, me tocó revisar un expediente donde pues yo al principio pues no veía claro si había trabajo que justificara el año de contratación. Pues me iba más para atrás y más para atrás, ¿no? Y pues voy viendo que esta persona ostentaba una categoría y nivel a la que, desde mi punto de vista, de acuerdo a mi experiencia de lo que se pide para esa categoría y nivel, no lo venía cumpliendo desde nunca, de acuerdo a mi experiencia y a mi criterio. Y así lo expresé en el consejo interno. Yo les pedía, denme un criterio
una normativa, no nada más que ustedes, que son mayoría, dicen que deben ser las cosas de un modo. Yo me apego a la normativa, ¿no? Yo tengo 46 años de experiencia participando en consejo interno, comisión dictaminadora, comisión del PRIDE, comisión evaluadora, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me han invitado desde muy joven a esto. Y en mi experiencia, pues, esta situación pues no satisface los requisitos. No, pues con eso se me vino peor todavía, o sea, cero derecho a opinar, porque ni siquiera obstaculicé la recontratación, nada, nada, nada. Yo nomás emití mi opinión personal y como directora. Yo como directora considero que se le debe recomendar hacer esto, o sea, reforzar eso. Pues ahorita yo soy la directora y puedo simplemente recomendar, pero si viene un director más duro, sí podría despedir a esta persona incluso, ¿no? Entonces se puso todavía más complicada la cosa en mi contra. Empezó a pasar todo esto. Posteriormente, pues noté en la administración ahí, de la administración del instituto, que había un cierto sector formado por dos personas. Estas dos personas llevaban como una contabilidad y administración alterna a la que llevaba la secretaría administrativa. Entonces me estuve informando qué es lo que hacían, ¿no? O sea, cuál era su labor, yo no entendía. O sea, me preocupé de entender cada puesto en el instituto, qué hacía cada quien, más o menos darme una idea, no puedo saber al 100%, ¿no? Pero con ella siempre me quedó, pues, nunca me quedó claro qué hacían, cómo se insertaba su trabajo en el ambiente del instituto. Y en aquel entonces la secretaria administrativa, la contadora Irma Reyes, que fue de toda mi confianza y fue quien me apoyó durante casi un año en la dirección, pues ella me informó que ellas pues llevaban los proyectos del director y que ellas le rendían cuenta solamente al director. Entonces, pues esto, dije, me quedaron muchas dudas si eso era, pero dentro de la normativa era correcto, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, pues ya cambiamos de director, ellas, digo, yo no voy a llevar, si tengo proyectos, no los voy a llevar de manera separada de la administración del instituto, los voy a incorporar a la administración del instituto. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo se incorporan ellas al trabajo administrativo. Ya de la unidad administrativa lo hablé esto con la contadora Irma. Platicamos con ellas, pues yo, que las que haya tenido entrevista con ellas, creo que 2 veces, nada más para enterarme cuál era su trabajo y que la contadora viera cómo se incorporaban, porque no tenía ya sentido mantener una contabilidad, una administración que rendía cuenta solamente al director, si ya la cosa acá, ya el director ya no está, ya estoy yo. Entonces, pues vimos la manera de que se reincorporara y de algún modo, pues, ¿cómo le diré? Estas dos personas que trabajaban en eso, pues se trataron de incorporar, las tratamos de incorporar a la administración normal, ¿no? Pues, se levantó la violencia, la animadversión en mi contra de una manera muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte se levantó ahí toda la animadversión en mi contra. Pues yo consulté con una persona de alto nivel en la administración central, con muchísima experiencia, una persona que tiene más de 50 años en la administración de institutos, facultades. Tenía yo mucha preocupación por este asunto, se lo consulté y me dijo que tenía claro que era completamente fuera de la normatividad esto y que incluso
pensaría ella que era ilegal dentro de la legislación universitaria. Entonces, con más razón insistí en que esto no siguiera funcionando así. Pues ahí todavía se me vino más fuerte la violencia en mi contra, ¿no? Se vino más fuerte. Algunas personas que habían sido mis colaboradores estaban mucho, pero muchísimo, muy enojados en mi contra. Muchísimo, así, al grado de ir a platicar conmigo, ya perdiendo los estribos, ya golpeando el sillón así con con toda su fuerza de hombre. Estábamos la contadora y yo, y incluso en algún momento se para y hace pues gestos como de amenaza de física, ¿no? Pues yo en ese momento le pedí que se retirara, nos quedamos la contadora y yo, y pues ya en este momento ya el ambiente estaba sumamente descompuesto en el IMATE, ¿no? Y pues esto sucedió y yo me puse firme en que esta situación, como venían ellas trabajando con el director anterior, no podía continuar de ninguna manera, no le veía sentido. Ellos insistían en que ellas podían llevar los proyectos especiales y los ingresos extraordinarios, que es el sector, digamos, menos fiscalizado dentro de la contabilidad del IMATE, ¿no? Ellas querían seguir funcionando como funcionaban y llevando este sector, a lo cual yo me opuse. Y me opuse firmemente. Y fue cuando, ahora sí que se vino este colaborador en mi contra, ya de una manera muy, muy fuerte. Y bueno, desde mi punto de vista, yo no estoy acostumbrada a que nadie me trate así, ¿no? Y pues, pues esto sucedió y pues aún así, pues de algún modo quise seguir trabajando, seguir con los planes y pues todo eso ha sido una cuestión que yo considero violencia política y violencia de género. Por otra parte, el grupo que me ha venido atacando, complicando la cosa, pues es un pequeño grupo cercano al director anterior. Una persona de ellas pues es esposa del anterior coordinador de la investigación científica, el cual también me dificultó muchísimo la gestión desde el principio. Desde el principio, pues, ¿cómo le diré? Todos los descalificativos que me han hecho, todos, y que yo los he preguntado, a ver, ¿esto por qué? Todos los argumentos que me dan es, a mí me vinieron a contar que tú esto y esto. Y por lo tanto, yo te digo esto y esto. O sea, con hipótesis falsas, porque eran puras calumnias, porque ellas no han podido demostrar nada de lo que me han dicho sobre mí y yo puedo demostrar lo contrario. Con base en a mí me dijeron, llegan a conclusiones terribles sobre mi persona, ¿no? Con base en lo que les dijeron. Yo digo, cuando un matemático, un astrónomo, un lo que sea, alguien que pasó por la preparatoria, puede usar como un argumento verdadero, a mí me dijeron, y por lo tanto yo digo que tú esto y esto y esto. Digo, con el perdón de la expresión, cuando yo era niña, nos enseñaban a razonar, a distinguir este tipo de falacias. Lo hacíamos hasta como broma entre nosotros. Voy a decir el dicho cuál era, con el perdón, no es nada ofensivo. Pero el dicho decía, si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta. Y es correcto. El razonamiento lógicamente es impecable. ¿Qué pasa? La hipótesis. Si tuviera ruedas, pues sí, si mi abuela tuviera ruedas, yo les trabajo lógicamente y llego a la conclusión que ustedes me digan. Cualquier estudiante de preparatoria sabe que si partimos de una hipótesis falsa, podemos argumentar impecable, pero llegar a una conclusión falsa.
o verdadera o lo que usted quiera. Y ese es el tipo de argumentos que me han aplicado desde los investigadores, algunos egresados de Princeton, algunos que, híjole, digo yo, si su maestro de Princeton los oyera argumentar así, se revolcaría en la tumba y se volvería a morir. Sí, sí, sí. Este tipo de argumentos me han venido aplicando desde los colegas, desde el coordinador de la investigación científica, desde la Junta de Gobierno y desde el rector, el señor rector también. Todos, ¿El actual todavía? No, el actual no, anterior? el anterior, el ex rector, perdón, me expresé mal, el ex rector. Su argumentación para solicitar mi destitución es de ese tipo. A mí me vinieron a decir esto y esto y esto y esto. Por lo tanto, tú eres esto y esto y esto y te me vas. De ese tipo. O sea, todo es así. Yo creo que a nuestros niños hay que volver a enseñarles este dicho. Es muy ilustrativo de cómo se razona, incluso en las más altas esferas de los científicos matemáticos, incluso. Es increíble que cuando la gente quiere decir lo que quiere decir, descalificar o ahora sí satanizar a alguien, es muy frecuente este tipo de razonamiento. Digo, a mí me ha tocado sufrirlo en carne propia, pero lo veo todos los días. En los diarios, en los medios de comunicación, siempre que se sataniza a alguien, es muy raro que los razonamientos partan de hipótesis correctas y que el razonamiento sea correcto. Es muy importante, sumamente importante, enseñar a nuestros niños desde pequeños y a la gente a razonar correctamente. Muy importante. Para que no tenemos que tener situaciones lamentables como esta, donde investigadores egresados de Princeton, el rector, el doctor Enrique Graue, investigadores de alto nivel en el Instituto de Matemáticas, traigan a colación ese tipo de razonamientos. Bajo hipótesis falsas, concluyen una gran cantidad de descalificaciones en mi contra. Así fue lo que he sufrido desde el inicio. Y preguntarle al abogado, pues, en qué situación estamos. Hay varios temas, varias aristas desde lo jurídico. Ustedes ya han presentado algunas denuncias, me decían la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de la Ciudad de México. También preguntarles si ya acudieron a la CNDH y a la propia unidad de género de la Universidad Nacional, donde se supone que pues pueden atender este tipo de amenazas, de violencia, incluso de intimidación o de represalia, ya pues al haber llevado este caso a la Junta de Gobierno. ¿Dónde está el caso de la doctora? Sí, inicialmente se presentaron algunas denuncias, incluso antes de saber de este procedimiento de solicitud de remoción, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente una fue remitida a la FGR. Y, bueno, fue remitida, o sea, ustedes no la presentaron propiamente ahí, sino que por exacto, la jurisdicción. exactamente. Ajá. El Ministerio Público se consideró incompetente y la envió a la Fiscalía General de la República, donde se está integrando actualmente. La doctora tiene medidas de protección en su favor, que, bueno, desde luego las desobedecieron, pero bueno, sí tiene esas medidas de protección. Y lo importante, ¿quién la dictó las medidas? El Ministerio Público Okay. de la Ciudad de México. Y algo importante es que estas denuncias fueron previas a la solicitud de remoción. O sea, no es como un acto de venganza, sino fue previo a la solicitud de remoción, porque pues vio que no podía hacer nada dentro de la propia UNAM. Cuando se presentan, bueno, todas estas denuncias, me imagino que todas son carpetas abiertas o ya hay alguna resolución. No, todas se encuentran en integración. ¿Y cuál es digamos, si pudiera como advertirnos qué es lo que se está denunciando
propiamente, porque la doctora, pues bueno, en esta comunicación pública que ya hacía hace unas semanas, nos advertía, bueno, hay todo esto que ya nos narró, pero además hay amenazas de que le iban a lanzar porros. Y todos sabemos cómo operan los porros en la universidad, que cuando quieren darles pase libre, pues van y atacan, ¿no? Autoridades o atacan estudiantes, y pareciera que no hay, que la autonomía permite todo esto y no hay nadie que los frene. Exacto, sí. La primera denuncia que se presentó precisamente fue por el posible hecho delictuoso de amenazas. Se notificaron las medidas de protección a las personas señaladas y, bueno, como le comento, estas pues obviamente fueron desobedecidas porque no era únicamente amenazas con daño físico, sino también con daño al honor, que claramente lo han, pues no solamente continuado, sino que lo han pues logrado al hacer que la Junta la removiera. Y justo sobre la etapa de la Junta de Gobierno, ¿qué pasó ahí? Porque digamos, esta denuncia pública que hace la doctora, pues justamente se da antes de que la citen en la Junta de Gobierno, pero me gustaría, pues para que nuestra audiencia tenga mucho mayor claridad, ¿qué pasó en esa Junta de Gobierno? Desde el inicio era evidente la destitución. O sea, fue un protocolo que siguieron supuestamente para darle un derecho a audiencia, pero esa comparecencia no fue tomada en cuenta al momento de emitir su resolución. Es decir, ya la doctora no es la directora del No, instituto. no, ya no, desde el viernes en la tarde ya Este no. viernes Sí. que acaba de pasar. Sí, el viernes que acaba de pasar por la tarde me llegó el comunicado, creo que fue jueves, no estoy seguro. Sí, no estoy segura si fue jueves o viernes, el 8 fue ¿Y viernes. cómo fue esa reunión con la Junta de Gobierno? ¿Se le escuchó a la doctora? ¿Se le escuchó a usted, abogado? No, a mí no me permitieron, de hecho fueron muy enfáticos en que no podía dirigirme a la Junta de Gobierno. Entonces, incluso le preguntaron a la doctora que por qué no estaban vigentes medidas de protección en contra de ella. Y pues obviamente ella no podía responder esa pregunta porque es algo jurídico. Entonces, más o menos le pude explicar, pero dirigiéndome a la doctora, no a la Junta de Gobierno. Y doctora, también preguntarle cómo se da entonces esta salida del instituto, qué le han comunicado. ¿Usted continuará formando parte de la estructura del instituto o ya queda totalmente fuera? ¿Cuál es Bueno, situación? la destitución aplica al puesto de dirección. Yo Solamente. tengo como investigadora 46 años ahí y solo aplica para el puesto de la dirección. Pero sí déjeme decirle que yo me sentí muy violentada en la junta. No por toda la gente muy linda, sí, cacahuatitos, clinexitos para la lagrimita, todo. Pero me revictimizaron. O sea, sí me pidieron una narrativa y en ocasiones muy detallada de todo lo que yo sufrí. Eso me parece una revictimización. No me dejaron que hablara mi abogado, mi defensor. Yo tenía que defenderme por voz propia, lo cual yo no sé. Creo que ni desde la Edad Media o desde cuándo no ha pasado esto, que una persona se defienda por voz propia. O sea, todo eso fue terrible. Me hicieron pasar las peores horas de mi vida. Las peores. 3 horas hablando sin poder parar, con la garganta deshecha. O sea, terrible, terrible porque, perdón, desde todos los puntos de vista legales, un abuso de autoridad. O sea, no se me da derecho a que mi defensor hable por mí, me tengo que defender yo.
de viva voz. Yo tengo que narrar toda la historia. O sea, el señor rector emite unas acusaciones sin un solo dato de prueba. Y lo que él dice, lo dan por hecho. Y entonces, tú acusada, ahora defiéndete como puedas. Porque nosotros ya dimos por hecho que esto está bien. ¿Cuáles eran las acusaciones? ¿Se puede saber? No sé, licenciado, Sí, ¿se puede decir? yo Sí, creo que sí. sí. En resumen, o lo más fuerte, era que el rector, el entonces rector, dijo que la doctora realizó actos de amenazas, que amenazó al personal, que fue hostil. Utilizaban también una queja que se presentó en contra de la doctora ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa queja ni siquiera está en trámite. Se desistieron antes de la solicitud de remoción y aún así utilizaron esa queja como argumento en contra O sea, sin ninguna investigación de por medio. Sin Exacto. ninguna investigación. Y pues la verdad, digo, yo creo que, no sé si en la Edad Media los juicios eran así, pero yo ni a los peores criminales se les somete a esto. ¿En esa junta de gobierno estaba presente la unidad de género de la Universidad Nacional Autónoma de México? No había, o sea, estaban los 15 notables que toman todas las decisiones por una población de 400,000 personas. Y no había ninguna representante de igualdad de género. ¿Había algún representante que garantizara derechos humanos? Tampoco. Son los 15 notables. ¿Había algún tipo de apoyo? Entendemos que al abogado no le permitían emitir ningún argumento jurídico, lo cual desarma, por supuesto, a su defensa, porque todos entendemos que si no tenemos el estudio de las leyes, el estudio de lo jurídico, es muy probable que nos equivoquemos a la hora de manifestar los puntos que nos podrían llegar a salvar, o que nosotros no tengamos todo el argumento o todo el conocimiento sobre eso. ¿Pero había algún otro tipo de apoyo para usted? Kleenexitos. Eso era todo. Ya cuando llevaba como 2 horas y media hablando, casi 3, cacahuatitos y dulcecitos para pasar el trago amargo. Eso fue todo. Eso fue todo. Y muchas preguntas, cuestionando lo que yo decía. Muchas. Se manifestó en esa reunión con la Junta de Gobierno que no había ninguna investigación que apuntara a que estos señalamientos tenían, digamos, valor probatorio. Es que no estoy entendiendo la pregunta. Sí, ¿Usted de hecho, la entendió, licenciado? por escrito se contestó la solicitud de remoción. Se hizo mediante un escrito y ahí argumentamos todo esto. Que no hay una sola sentencia en contra de la doctora que la haga responsable de estas acusaciones. Se tomó en cuenta. No. ¿Y qué sigue? Porque entiendo que este proceso todavía pudiera, pues no sé, derivar en algún juicio de amparo o en alguna otra instancia o en alguna otra figura legal para proteger los derechos de la doctora. Así es. Ayer se presentó una demanda de amparo ante los juzgados de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Y bueno, estamos a la espera del acuerdo para ver en qué sentido lo admiten. ¿Piensan, abogado, meter alguna queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Lo pregunto porque finalmente la Universidad Nacional, no hay que olvidarlo, es una institución pública y tiene que sujetarse a un sistema donde se respeten, se garanticen los derechos humanos. ¿Van a presentar alguna queja ahí? ¿Ya lo hicieron? ¿Están todavía en el análisis? ¿O cómo va esta parte de defender los derechos de la doctora? Sí, eso que comentas es importante porque hay como una línea que limita la autonomía universitaria. Sin embargo, considero que
ellos piensan que la autonomía les da un sentido de imperio, un sentido de monarquía. Impunidad, incluso. Exactamente. Un Ajá. estatus de impunidad y de Exacto. monarquía. Entonces, por eso acudimos ante autoridades externas, como es el juez de distrito, a efecto de sí, intentar que se restituyan los derechos violados, y efectivamente estamos también trabajando en una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y estamos analizando también la posibilidad de una demanda incluso contra el Estado por las violaciones a derechos humanos que hubieran. Una demanda contra el Estado mexicano Así ante es. instancias internacionales. Primero con el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, y también estamos analizando acudir a alguna instancia internacional. Muy bien. Y también consultarle, la propia universidad tiene pues eso, una unidad supuestamente destinada a velar por los derechos humanos de la comunidad universitaria, y tiene una particular unidad destinada a revisar todo el asunto de género. ¿Han evaluado o estarían por evaluar meter también quejas en estas dos instancias, entendiendo que pues la propia universidad tiene también que observar sus digamos, sus circunstancias donde está claramente, o por lo menos desde mi punto de vista, de forma presumible violentando estos derechos, sobre todo entendiendo que ustedes presentan este escrito, además se le obliga a la doctora presentarse por 3 horas argumentando sin ningún apoyo jurídico, sin ningún apoyo de la unidad de género y sin ningún apoyo de derechos humanos, que esto no puede seguir pasando. O sea, el caso de la doctora pudiera ser emblemático para revisar cómo se está conduciendo la Junta de Gobierno. Yo no me quiero imaginar un estudiante de preparatoria que tenga que enfrentarse a un sistema de esta naturaleza porque lo están acusando de algo ante la Junta de Gobierno, que ha pasado, y pues no, como también está todo este secretismo, toda esta discrecionalidad, han pensado recurrir a las propias instancias universitarias para reclamar estos derechos? No creemos que haya solución ahí, en virtud de que pues el propio rector, que es el representante, y así lo dicen los estatutos de la UNAM, que es el representante de la UNAM, ha realizado estas conductas. Entonces no creemos que haya solución dentro de la UNAM. O sea que no consideran que sea un espacio eh, donde tenga la total libertad para señalar que la rectoría se ha equivocado. No, definitivamente no. Bien, ¿qué otra posibilidad tendría la doctora para que sus derechos sean restituidos, o hasta qué punto se pudiera avanzar para visibilizar también esta violencia? Me parece muy grave de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita lo más inmediato es la demanda de amparo que promovimos. Solicitamos la suspensión provisional con efectos restitutorios, y bueno, ver si por ese lado podemos lograrlo. ¿Se podría explorar también una posibilidad de ir a otras instancias de carácter federal donde se atienda violencia de género? Estoy pensando que quizás se pueda tener un acompañamiento del Instituto Nacional de las Mujeres, porque aquí claramente la violencia ya más exacerbada venía de un grupo de investigadores hombres. Pues no todos hombres, son hombres y mujeres, pero es un grupo, desde mi punto de vista, liderado por hombres, sumamente con un sesgo de género muy marcado. Tradicionalmente tienen acusaciones previas. Las chicas, algunas han venido a hablar personalmente conmigo, no se atreven a denunciar. La Comisión de Igualdad de Género renunció en cuanto vieron toda la violencia que se venía en mi contra. Tienen miedo, no quieren hablar. Esa es la situación de género en el Instituto de Matemáticas. O sea, ¿el propio instituto tenía una comisión de igualdad de género? Sí, que cuando yo me enteré mucho después de que ingresé, porque veía cómo se venían todos contra mí y no hubo una sola voz. Digo, no que hablaran a mi favor, pero que dijeran, espérense, déjenla que explique cómo, que dé su punto de vista ella también. No,
ni una sola voz. Ha llegado las cosas a tal grado que antes de la última racha de violencia en mi contra, renunciaron todas porque tenían miedo a este grupo de poder que ha estado violentando continuamente, en particular a las mujeres. Nada más piense en un dato que le doy. En Cuernavaca, la unidad Cuernavaca, hay 29 investigadores. 27 son hombres. Solo hay 2 mujeres, chicas muy jóvenes que ni siquiera tienen la definitividad. Una de ellas estaba participando en la Comisión de Igualdad de Género y por supuesto cuando empezó a ver la cosa así dijo, yo me voy, no puedo seguir aquí. Obviamente yo las entiendo, se desbarató la Comisión de Igualdad de Género. Fui a la Comisión de Igualdad de Género de la UNAM, sí me escucharon, tipo terapia, y me ofrecieron un cafecito, un pastelito, tomaron nota y ni siquiera me dijeron que luego me hablaban. La coordinadora en ese momento se tenía que retirar y se retiró. Y eso fue todo. O sea, no hubo mayor apoyo. Creo que incluso me querían cargar a mí de violencia de género supuestamente que yo hice contra esta gente. Me lo querían cargar a mí. Así que digo, no. Creo que definitivamente, como les decía yo en la Comisión de Igualdad de Género, mientras la Comisión de Igualdad de Género no sea independiente y responda a la dirección, imagínense, cuando haya alguna situación que el director o algún cercano al director cometió una cuestión de violencia de género, ¿a poco la comisión que responde al director lo va a sancionar, lo va a ventilar? Claro que no. Es una comisión de igualdad de género, así no funciona, definitivamente. Y pues yo sí fui con la hasta arriba. Y pues sí, me dieron cafecito, pastelito, tomaron notas y pues que sigue tu camino y que te vaya bien. Así fue. Pero pues déjeme, si puede, quisiera que me concediera 5 minutos antes de que den por terminada la entrevista, porque después de 1 año y medio de sufrir golpeteo tras golpeteo, violencia tras violencia, finalmente, por azares del destino, creo que por fin sé por qué hay tanta animadversión en mi contra. Entonces, cuando usted me indique, No, adelante. Bueno, pues había esta cuestión que habían estado insistiendo pues ahora sí que en mi destitución, en removerme, casi desde que llegué y hice los cambios importantes, sobre todo en la Secretaría Administrativa, donde se maneja el dinero, les pesó muchísimo, según veo. Puse una secretaria administrativa de toda mi confianza, la contadora Irma Reyes, la conozco desde hace 20, 30 años, una persona intachable, honestidad al 100%. Ella nos ayudaba en los proyectos con ACID, nos decía, a ver, aquí tienes todavía 2,000 pesos, ¿te alcanza para becar a un chico? Ándale, busca entre tus alumnos a alguien que necesite beca para que ocupes este dinero. Ya lo ocupábamos. Impecable su trabajo. Conociéndola, le pedí que me apoyara en la Secretaría Administrativa. Pues apenas hace como un medio año, sin avisarme a mí, la despidieron. La trataron de despedir. Tuve que ir a negociar con el rector que no la destituyeran de la manera en que la iban a destituir, que le dieran posibilidad de tener jubilación digna, porque pues es una persona intachable. Y pues ahí a regañadientas se aceptó. La sacaron prácticamente. Si me permite una pregunta, ¿por qué tiene que ir con el rector? O sea, ¿esa no es una decisión que pueda tomar la dirección del instituto? Sí, correcto. Eso en principio es competencia mía. Pero ve que en 2015, hace 8 años, prácticamente cuando entró el ex rector, doctor Graue, le hizo una modificación
a la ley orgánica donde el secretario administrativo puede hacer o tomar decisiones sobre la secretaría administrativa de cualquier escuela, instituto o facultad. O sea, sí, tú eres directora, tienes tu secretaria administrativa, pero si al secretario administrativo de la administración central se le ocurre meter mano en la administración de tu unidad, puede meter mano. Incluso puede tomar el control de la administración de esa entidad. Es decir, esta orden venía de rectoría. Venía de rectoría. Digo, personalmente el licenciado Álvarez y Casa se tomó la molestia personal de prácticamente correr a la contadora. Pues, desde luego sin tomar mi opinión, porque obviamente yo no lo hubiera aceptado. Y tampoco había una auditoría de por medio que Las indicara... auditorías habían salido bien, todo había salido bien, pero la despacharon. Luego batallé un poco para conseguir un nuevo contador. La opción que me dieron fue una terna en la que había 2 chicas que no tenían ni la mitad ni el inicio de una carrera y un tercer contador, pues que era el único que parecía estar un poco más preparado. Pues lo tuve que aceptar a él, digo, era obvia la decisión. Pero pues... ¿Esta terna se la volvieron a mandar de rectoría? Me mandaron una lista de posibles y de toda esa lista de posibles yo escogí pues 3. Pero venían de rectoría. Sí. De esta secretaría. De la Secretaría Administrativa, sí, correcto. Y pues quedó este contador. Bueno, pues ya entró. Al principio parecía que íbamos a tener una buena comunicación y todo, pero rapidito se puso al corriente, no sé de qué situaciones, que yo no sé. Despidió injustificadamente a 2 chicas que venían trabajando con la contadora Irma, que habían sacado adelante la administración a pesar del despido de la contadora Irma y a pesar de que teníamos una auditoría en curso que yo había solicitado. A pesar de todo, ellas trabajaban sábados, domingo, las vacaciones de julio, fueron a trabajar todos los días para que el trabajo estuviera en tiempo y forma. Llega este contador, las despide. Desde luego yo no estuve de acuerdo, le dije, yo no voy a firmar la renuncia de ellas. No importa. Me llega un oficio del licenciado Álvarez de Casa diciéndome que no importa si yo las acepto o no los cambios que él iba a hacer, que él los iba a autorizar. Bueno, pues adelante, que los autorice, pero démelo por escrito. Porque quería que nomás con una llamadita por teléfono. Y pues yo no acepté. Deme un oficio por escrito. Algo tan delicado como despedir a 2 chicas que vienen trabajando súper bien para meter a no sé quién. Yo no lo puedo hacer así a la palabra. Póngamelo por escrito. Y empezaron a llegar oficios de parte del licenciado, del doctor Álvarez y Casa, dando órdenes de cómo se iba a llevar la administración internamente en el instituto. Y pues todo y así, digamos, yo tuve que prácticamente mantenerme al margen de esta administración. Me echaron a un lado de la administración. Ya la manejaba directamente el doctor Álvarez de Casa con el contador, con el secretario administrativo actual. Ya ellos hacían las cosas. Bueno, como yo leí la ley orgánica y vi que él sí tenía la capacidad legal para hacerlo, pues dije, pues que lo hagan. Si yo no puedo hacer nada, legalmente, pues no puedo hacer nada. Pero ahí viene la parte más interesante. Hace como 2 semanas, ahorita les digo el antecedente. Cuando se fue la contadora Irma, ella me dijo, un poquito antes me había dicho, tenemos ya muy poco dinero para terminar el año, como 300,000 pesos. Faltaban como medio año. Y le dije, me espanté y le dije, ¿y alcanza? Me dijo, pues sí, pero hay que cuidar muy bien lo que se gasta y cómo se gasta. Le dije, pero nómina está cubierto. Me dijo, sí, nómina esa parte. Bueno, le dije, pues entonces cuidaremos muy bien los gastos. Bueno, pasó eso. Ya que estaba el contador, nos llega un comunicado del doctor Álvarez de Casa que nos concedían 500,000 pesos para completar nuestro gasto. Bueno, qué bueno, ¿no? Entraron y recibí el oficio, que llegó ese dinero. Con mucho gusto lo recibí, firmé todo eso y ya.
Y apenas hace como 2 semanas me llega el contador a que yo firme un presupuesto. Bueno, un paréntesis. Entre tanto, procuré que el jardín que tenemos en la parte de atrás del IMATE, que funcionaba como un tiradero de basura, lo fueran rehabilitando poco a poco, con poquito dinero, con horas extras para el jardinero, con horas extras para un trabajador extra, una chica que venía algunos días que se le puede pagar. El jardín de atrás quedó precioso, rehabilitado, hermoso quedó. Bueno, pues me manda un escrito, donde me pedía que yo autorizara 800,000 pesos para rehabilitar el jardín, 300,000 pesos para un cristal, y otros como $500,000 pesos para una rampa, cosas de ese tipo. Entonces yo dije que firmara el visto bueno. Le dije, no, perdóneme, pero yo no puedo firmar la salida de este dinero. Para empezar, a mí no se me informó en ningún momento que este dinero entró. De repente ya hay que gastarse 2 millones. Hasta donde yo supe, estábamos muy justos de los gastos. No, pues hay que gastarse ese dinero. Le dije, pues me perdona, pero así no es la manera de autorizar un gasto. Sí se autorizan, pero lleva un protocolo, lleva una normativa. Cuando se va a comprar algo de un costo, creo que mayor a 2,000, 3,000 pesos, tiene que haber 3 presupuestos, bien legalizados, bien detallados. De esos 3 se escoge uno. Luego se manda a obras y a los viveros y al jardín botánico para ver en qué nos pueden apoyar ellos. Entonces, de los 800,000 pesos que van a gastar, ¿qué tal qué obras puede hacer ellos la mitad de la obra y ya nomás gastamos la mitad? Ese es el protocolo correcto. Estaban los auditores ahí todavía cuando este señor me llega con el oficio a firmar. Y le digo, mire, ¿quiere que le firme esto? ¿Que le dé visto bueno a esto? Yo no sé ni cuándo ni de dónde llegaron los 2 millones de pesos. Hasta donde yo sabía, con trabajos íbamos a llegar a fin de año y de repente ya tenemos 2 millones de pesos. Y que yo autorice esto, que le dé visto bueno a la salida de este dinero. Dije, no lo voy a hacer. No, me dijeron, no lo haga, pida esto y esto y esto, y si no lo convence, no lo haga. Pues no lo hice y no firmé. Y pues... ¿Esto pasó hace 2 semanas? Como 3 semanas, 4. Pero este es, creo yo, el verdadero motivo. Que yo no me he prestado a autorizar salidas de dinero que nunca sé ni cómo ni cuándo entró, o entradas de dinero, vaya usted a saber qué. Ellos tenían muy claro, porque mi compromiso cuando asumí la dirección fue justicia, transparencia y honestidad. Y así me he conducido. Desde luego, pues, claramente veo por qué les estorbo. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo es que pasó esto? ¿Quién? No sé, yo nomás digo lo que yo viví y que no me parece normal. A mí me prende foco rojo ahí, un foco rojo gigantesco. Me prende ¿cómo le llaman estos? Como estos rojos. Un reflector rojo. Desde luego que no voy a firmar ninguna cosa de estas. Desde luego que no. Y si eso es el motivo porque me vaya, me voy muy contenta. Nunca voy a firmar cosas de ese tipo. Nunca. Nunca. Entonces, creo yo que en el último mes de mi gestión, antes de que me dictaminaran la destitución, casi que las últimas 2 semanas me voy dando cuenta que yo creo que ese es el verdadero motivo. Ningún otro. Como lo dije en mi primer informe anual, en el mejor de los casos, es violencia de género, discriminación y demás. Yo no sé si ese es el caso, pero dije en ese momento, voy a solicitar una investigación a fondo, porque aquí las cosas no me checan. Y bueno, el señor rector me concedió la investigación a fondo por parte de la Contraloría, pero siguen habiendo focos rojos. Entonces ahora sí que yo me permito usar este foro para solicitar atentamente a quien le corresponda
que se haga una investigación a fondo de lo que está pasando en la administración del dinero del Instituto de Matemáticas. De otros lados yo no sé. Yo veo y reporto lo que yo viví, lo que a mí me consta. Y tengo los documentos para probarlo. No estoy hablando a la ligera. Entonces, creo que es muy importante que se inicie de inmediato una investigación a fondo. Yo creo que interna dentro de la universidad no fructificará, como ya lo vimos. La Auditoría Superior. Algo así podría ser muy, muy útil, que interviniera y viera qué está pasando. ¿De dónde entró este dinero? ¿Por qué quieren que yo lo saque así? Así rápido. O sea, no me parece a mí normal. O sea, a mí me prende un foco rojo. Yo no sé contabilidad. Yo soy matemática, pero me prende un foco rojo. Yo no estoy, ahora sí, acusando a nadie. Nomás estoy diciendo lo que pasó, lo que yo viví. Y a mí me prende un foco rojo. Ahora que me digan, ¿sabes qué? Pues eso es lo normal. Estás viendo moros con tranchete. Órale, que me lo digan, yo me quedo tranquila. Pero no me parece que esto sea lo normal. No me parece que esto sea lo correcto. Desde que despiden a la contadora, desde que despiden a todo el personal de la Secretaría Administrativa, meten su gente a modo. Esta gente que, fíjese cómo se liga todo. Estas dos personas que trabajaban en esa contabilidad alternativa, rápidamente se incorporaron a la Secretaría Administrativa cuando apareció estos 2 millones de pesos. Rápidamente se incorporaron, ya eran un equipo funcionando mejor que cuando tenían su contabilidad alternativa, ahora sí desde la mera contabilidad. Digo, a mí todo esto no estoy acusando nada ni diciendo nada que no pueda comprobar y nada que no sea cierto. A mí en lo personal me prende un reflector rojo. Algo está pasando ahí que yo no sé qué es, pero algo que no es normal. Para mí no entra dentro de la normativa universitaria. Y ya se ve que dentro de la universidad no se va a poder conseguir aclarar esto. Entonces yo sí pediría que se haga como lo pedí en mi informe anual. Ya lo pedí a la universidad, no funcionó. Me permito utilizar este foro para pedir que a las autoridades competentes se haga una investigación a fondo, externa a la UNAM, al Instituto de Matemáticas. El resto de la UNAM no sé nada. Yo sé de lo que yo viví y de lo que yo vi. Y ahí sí meto un grito de auxilio. Es urgente una investigación externa a la UNAM a fondo de lo que está pasando en el Instituto de Matemáticas. No ahora. Yo creo que esto ya tiene rato. Y como vengo a romper el esquema, pues mejor me sacan de la jugada. Eso es mi percepción, muy personal, que yo quería compartir, que finalmente, en el último mes de mi gestión, me vengo a dar cuenta cuál es el motivo de esta enorme animadversión aparentemente injustificada que ha habido en mi contra desde el inicio de mi gestión. Y pues eso es lo que yo quisiera nada más agregar. Muchas gracias. Voy a tomar unos minutos más de su tiempo para hacerle 2 consultas. Primero, preguntarle si esa fue la única ocasión en la que vio anomalías de este tipo. Sí, llama la atención. Un cristal por 300,000 pesos nos dijo. Sí. Y una remodelación del jardín por 800,000. Aquí traigo el documento. Digo, no sé si sea legal exhibirlo. Sí, es legal, si nos lo permite. Sí, aquí lo tengo en mis manos. Ahorita se los muestro. Aquí está el documento con el presupuesto. Le podemos acercar la cámara. Y con la firma con la firma del secretario administrativo del Instituto de Matemáticas actual. ¿Esa fue la única ocasión que se vivió una situación así o ya venía pasando? Bueno, que yo la haya constatado es la única. Yo tenía muchas sospechas desde que esta contabilidad alterna, todo esto. Por estas sospechas, el ex rector me concedió una auditoría. ¿Nos puede regalar una copia de eso? Sí, con gusto. Me concedió la auditoría interna
hubo bastantes irregularidades, aparentemente todas se pueden solventar, pero la gente que las tiene que solventar, pues son estas del mini departamentito que dicen que los documentos están esparcidos, que no los encuentran. Esa contabilidad solo las llevaban ellas, nadie metía mano ahí. Ellas contabilizaban y ellas reportaban directamente al director. Nadie más metía mano a esa contabilidad. Y ahora reportan que está esparcido los documentos, que no saben dónde andan. Y preguntarle, ¿el jardín estaba muy mal? Pues sí, bastante mal. Fíjese que había varias cosas en el jardín que a mí no me gustaban. Lo tenían, yo creo que a propósito, porque de otra manera no me explico. Como un tiradero de basura donde no entraba nadie. Es un jardín trasero que tiene como una entrada a un garage, que entran por la puerta de atrás. Ahí entraba y salía todavía. Entra y sale quien quiera, meten carros, meten camionetas, entran y salen. Uno no sabe ni qué entra ni qué sale, no hay ningún control. El jardín estaba hecho un tiradero de basura, nadie pasaba por ahí. Y pues yo me puse la meta de rehabilitarlo. Y sí, con poquito dinero. El jardinero 3 horas extras, una chica que se le pagaba un día a la semana. Pues rapidísimo se levantó el jardín. No, había pintas, no, para nada, se pagaban 9 horas extras a la semana al jardinero, se pagaba una chica 9 horas extras a la semana. Con eso se rehabilitó el jardín en menos de un mes. Yo creo que ni 20,000 pesos se gastaron. ¿Y eso ya estaba rehabilitado? Ya estaba rehabilitado cuando se me pidió firmar esto. Además, el jardín estaba lleno de grafitis. La parte trasera de la dirección tiene una Z gigantesca. Había una pared llena de grafitis, tipo de los que usan los dealers, con bastantes Zetas pintadas. Pedí que eso se borrara, se le pusiera pintura. Batallé casi un mes para que lo pintaran. Estaba yo a punto de ir y llevar las cubetas de pintura porque no ha llegado el proveedor. No hay quien pinte, no hay quien esto, no hay quien el otro. Un mes batallando. Total, quedó bonito el jardín, rehabilitado, bastante bien. Se usaba casi como tiradero de basura. Ahora está muy bonito. Nadie pasaba por ahí, yo creo que, no sé si a propósito o qué, pero no daban ganas de pasar por ahí. Ahora es un jardín muy bonito que está muy, muy rehabilitado, prácticamente sin dinero, porque los viveros, jardín botánico, no se dieron tierra, no se dieron plantas, y el jardinero pues es muy amoroso con las plantas. Doctora, le agradecemos mucho este tiempo y por supuesto también le agradecemos a nuestro auditorio que nos haya acompañado. Nos extendimos bastante este día por la circunstancia que ya les habíamos narrado. Que pase muy buena tarde, doctora. Muchas gracias, a sus órdenes. Buena tarde, abogado, también. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Con esto despedimos nuestro programa. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias.